A estas alturas todos coñecemos o Camiño de Santiago, ou os Camiños de Santiago, pois todos os camiños de Galicia parecen levar a Compostela. Unha ruta milenaria que leva á tumba do apóstolo Santiago, un camiño de peregrinación que tamén se converteu ao longo dos séculos nun camiño de coñecemento, unha ruta para a construcción de Europa e unha experiencia singular para cada un dos camiñantes que seguen a frecha amarela, que crean a súa propia historia. Esta historia en particular é a historia dun milagre. Nace cando un vello acompañado polo seu neto e por un amigo percorren partes do Camiño de Santiago o ano 2003. Como eran xente que falaba inglés, en vez de dicirlle o camiño, chamábanlle The Way. 2003, cuando Martin Sheen y Taylor, Estevez, su nieto, junto con un amigo actor, con Matt Clark, hacen el Camino de Santiago. No lo hacen muy despacito, sino que no tenían pensado hacerlo y vienen y lo hacen del tirón, ¿no? Y cuando vuelve a California, Martin le cuenta a su hijo Emilio, al padre de Taylor, que quiere hacer algo quiere escribir algo sobre el camino, quiere que escriba algo sobre el camino y quiere hacer una película. Parece ser que non só o avó quedou namorado do camiño, senón que o neto tamén quedou algo namorado, aínda que máis que namorado do propio camiño, quedou namorado dos encantos dunha rapaza que atopou nese camiño, aló por terras de Castela. Se había quedado prendado. Pero no solo él, también su nieto, que se enamoró de una burgalesa, de Julia, con la que posteriormente volvió y se casaron 6 años después. Unha película é como o Camiño de Santiago. Un quere chegar a un sitio, pero a viaxe che vai cambiar de moitas maneiras. E como o Camiño de Santiago, sempre o máis complicado é poñerse en marcha. Porque montar unha película é algo tremendamente complicado, que require unha idea, uns actores, un director e unha produtora que poña a un equipo a traballar para que esa idea chegue ata o final. Un camiño que máis que un paseo é unha gincana. Pues nada, que Martín le deja ahí a su hijo dicho que quiere hacer algo sobre el Camino de Santiago, quiere hacer algo sobre Galicia, quiere hacer algo sobre sus raíces. Y supongo que se quedó enamorado de la ruta sacobea, porque Martín es una persona muy católica, la verdad. Y quería llevarlo a la escena, ¿no? A una película, o a una serie o algo así, ¿no? Y deciden escribir The Way, Emilio decide escribir The Way. Y cuando ya creen que lo tienen maduro y que ya lo tienen preparado es cuando vuelven a Galicia en el 2009, en el verano del 2009. No 2003 fan o camiño, no 2008 xa teñen un guión e unha proposta. Os tempos da produción cinematográfica van a modo, devagar, e un camiño moi longo ata chegar ao primeiro día de rodaxe, e non sempre se consegue. Moitas veces os primeiros pasos do camiño cinematográfico semellan esquecidos, como sementes que agardan na terra tempo e tempo ata que agroman e o proxecto nace. Ás veces por simple casualidade, pero ás veces semella un milagre. En el 2008 vienen en el verano y tienen una reunión con el presidente de la Xunta, que entonces era Emilio Pérez Touriño. Al año siguiente, el 2009, vuelven en el verano y tienen una entrevista con el presidente de la Xunta, que al año siguiente ya no era Emilio Pérez Touriño, que eres ya Alberto Núñez Feijóo. Tienen una reunión, le cuentan el proyecto, les da todo su apoyo, por supuesto, y ahora solo había que encontrar una productora que llevara a cabo el proyecto, ¿no? Desde el otro lado de Galicia, de punta a punta, en Barcelona, estaban los hermanos Fernández, Carlos y Julio, que leen un artículo y ven que están buscando una productora para llevar a cabo la película, ¿no? Entonces contactan con ellos directamente y en 2 o 3 días están comiendo juntos los Sin y los Fernández en Barcelona, le cuentan el proyecto y desde el primer momento los Sin tuvieron claro que nosotros éramos sus socios, ¿no? O sea, que no iban a encontrar otro socio mejor porque, además de ser productora, somos distribuidora y tenemos sede en Galicia. Podíamos ter comezado esta historia doutra maneira, máis que polo Camiño de Santiago, por unha familia de Cereixedo na Fonsagrada ao norte de Galicia e outra de Par de Rubias ao sul, que parecen destinadas a coñecerse. Unha era unha familia de actores e cineastas, con nomes como Emilio Estevez, Martin Sheen ou Carlos Estevez, máis coñecido como Charlie Sheen, collendo o apelido artístico do pai. A outra familia era a de Xulio Fernández,
un dos máis grandes produtores que ten dado Galicia, se cadra o máis grande despois do prolífico Cesáreo González de Suevia Films. E a casualidade ou o milagre está en algo que leen sobre a visita de Martin Sheen ao presidente da Xunta. Unha casualidade moi pouco probable que atopan nun xornal, se hai que crer nas casualidades, ou se cadra o apóstolo algo tivo que ver con todo isto e botou unha man. Francisco Estévez, el padre de Martín, es de una parroquia que se llama Par de Rubias en Salceda de Caselas, un concello de Pontevedra que se llama Salceda de Caselas. Y Emilio y Martín y la familia, cuando pueden, evidentemente las distancias son más largas, cuando pueden también se hacen una escapada para venir a pasar unos días a la casa familiar. Sí, Emilio es un amante del vino hecho en casa, el producto ecológico, los productos gallegos, los pimientos de Padrón, los tomates, y él tiene su pequeño huerto gallego allí, en California. O seguinte milagre sería poder facer a película, porque falamos de agosto de 2009 e a película debía estar para estrearse na primavera de 2010, ano santo. E rodar no camiño en inverno podía ser unha tarefa algo fría. Ellos lo que aportan realmente es cumplir su sueño, tanto de los hermanos Sin como los hermanos Fernández. Tenían claro, porque no tenían el dinero, es decir, hay un proyecto, ellos traen un guión, traen un actor protagonista que es impagable, que es Martin Sheen, y traerá un director con un guión y un pequeño equipo, ¿no? Que venía Taylor, venía su hermana, o sea, era una película muy familiar. Ellos durante el rodaje íbamos con su familia, íbamos con la mujer de Martin, aunque no sale en la película, íbamos con Carmen, su hermana, su cuñado, etcétera, ¿no? Para ellos era un viaje. Además de hacer el rodaje de la película, hicimos todos el camino, pero realmente hablando, ¿no? Era un viaje, ¿no? Y así queda reflejado también en la película. Cando os profanos falamos de milagres, pode resultar chocante e ata ofensivo, pero parémonos a pensar por un intre nas posibilidades. Coincidir unha familia de actores de orixe galega cunha familia de produtores orgullosos de ser galegos e con capacidade para levar a cabo un proxecto internacional. Ata os que non queremos, temos que recoñecer que se cadra algo hai. De pronto pues ocurre que hay una química, hay una magia, es decir, cuando los Sin le cuentan el proyecto a los Fernández, los hermanos Fernández, que también lo tienen muy claro desde el primer momento, ellos también son gallegos, son de Cerisío, una pequeñita aldea que hay en la Fonsagrada, preciosa por cierto, y es la casa donde ellos nacieron, ¿no? Y siempre que pueden llevan Galicia por todo el mundo, ¿no? Ellos están también muy orgullosos de sus raíces. Y en casi todas las películas que se han rodado en Filmas hay un plano de Galicia o hay un plano de la aldea de Afonsagrada o de sus alrededores o demás, ¿no? Pero volvamos á historia de The Way, a historia dun pai que fai o camiño coas cinzas do seu fillo. Unha historia emotiva polo mesmo actor que protagonizou películas como Apocalipse Now e producida por un entusiasta capaz de facer un museo do audiovisual na súa aldea de Cereixedo en Fonsagrada. Yo creo que Martin Sheen, cuando hizo por primera vez El Camino en el 2003 con su amigo Matt Clark y con su nieto, que ya lo dije antes, le quedó esas pinitas de saborear el camino, porque lo hizo, pero si entramos en coche, entramos caminando, no fue una peregrinación como hicimos en el rodaje, ¿no? Más lenta, más de 40 y pico días, que es como se hace el camino, ¿no? Mentalmente preparado, con su equipaje y esa historia, ¿no? Ya conocía el sentimiento de la Ruta Xacobea, de lo que era el camino, y quería hacerlo bien, ¿no? Por eso, encima luego de hacerlo bien, plasmarlo en una película para llevarla a todo el mundo me parecía impresionante, nos pareció impresionante, ¿no? Y bueno, realmente coincidió, se conjugaron los astros y, porque bueno, tener a un protagonista conocido en todo el mundo como el presidente del ala este de la Casa Blanca, ¿no? Que es Martin Sheen, que a su vez no solo fue el protagonista de la película, sino que fue el embajador de Xacobeo en Estados Unidos a raíz de la película, es impagable. Falamos dunha película para montarse en pouco máis dun mes, cando habitualmente leva moitísimo máis tempo. Iso só unha produtora con experiencia pode afrontalo. O traballar cun equipo internacional e rodar en inglés era algo no que Xulio Fernández xa fora pioneiro moitos anos atrás. Esto se habla todo en una comida que mantienen en Barcelona en agosto del 2009, ¿vale? Si queríamos estrenar la película en el Xacobeo 2010, la película tenía que empezarse a rodar inminentemente. De hecho, la película empezó a rodarse a finales de septiembre, el 28 de septiembre, si no recuerdo mal, del 2009. Y estuvimos rodando pues casi 8 semanas
hasta mediados finales de noviembre de ese mismo año. Ellos querían hacer esa película, querían llevar la ruta Xacobea y el camino a todo el mundo, como buenos gallegos que son, tanto por un lado como por el otro. Se juntó la química, se juntó la magia y dijeron, vale, nosotros ponemos el dinero, en el caso de Filmas dijo, nosotros ponemos el dinero y después ya buscaremos la financiación, ¿no? Pero hay que rodarla ya, porque además es que era el periodo perfecto, era septiembre, octubre, noviembre, no nos podíamos meter en el invierno porque era el otoño, era maravilloso. Si dejábamos de escapar esa oportunidad no tendríamos película, no existiría The Way para el Xacobeo del 2010. Foi unha rodaxe intensa, na que actores do Star System Yankee, ese que ás veces semella moi lonxano, mostráronse como persoas normais, xente coa cabeza sobre os ombros, e conquistaron a todos os que coincidiron con eles no camiño. Se cadra porque todos, todo o equipo, movíase na mesma dirección e seguía o mesmo camiño. Sí, éramos un pequeño equipo, no éramos un equipo enorme, ¿no? Porque íbamos haciendo realmente el camino, llevábamos nuestras propias carpas, nuestro propio cocinero, etcétera, ¿no? Y aparte de que haciendo el camino no te puedes meter con equipos majestuosos, o sea, grandes, más de 100, 100 y pico personas, porque es muy difícil encontrar albergues, o sea, hoteles donde poder dormir todos, etcétera, ¿no? Porque hay pueblecitos muy pequeños y nosotros no íbamos a rodar a ciertos puntos, íbamos haciendo el camino, con lo cual donde coincidía allí parábamos, ¿no? Siempre una sonrisa, Martín me daba igual 10 horas que 12, 14, que 15, siempre con una buena carne, una sonrisa en estas horas de descanso y siempre llegaba fresco, además no había que repetir las cosas, evidentemente es un actorazo, ¿no? Y siempre había anécdotas, ¿no?, que tú podrías contar, como que a veces discutían este plano así, Emilio y él, ¿no? Siempre al final hacían lo que decía Martín, porque a pesar de que la película la dirige y la escribe Emilio, que es una película, tengamos claro, escrita para el otro lado del mundo, para contarla fuera, para los americanos, y tienen otra forma de ver las cosas, ¿no? O camiño é unha fonte de cultura, de riqueza, de vida. E isto é así, aínda que moitos dos pés que percorren o camiño non sexan crentes. Hai algo que impregna todo o camiño e que o fai de todos nós, algo que marca a sociedade, a economía, a vida en suma, o que somos e o que seremos. Un camiño é como unha historia, gocemos con ela aínda que non compartamos todo o que nos conta e descubramos a grandeza dos actores. No, Martín Sheen hizo el camino exactamente como cualquier otro peregrino. Había escenas incluso de riesgo. O sea, cuando le roban la mochila por Burgos, se echa una carrera que ya quisiera cualquier chico de 15, 20 años echarse la carrera que se echa, y es real, no está doblada. Cuando pasamos por un puente, Martín apoya su mochila, una mochila que, por cierto, llevaba cargada de piedras. Y dirás, ¿y por qué? Él decía, no me aligeréis la mochila, a mí ponerme piedras, quiero vivir la historia real, lo que siente un peregrino. Entonces, al apoyarla en el puente, se le cayó, evidentemente estaba en el guión que se cayera, ¿no? Y él baja corriendo porque dentro de la mochila llevaba las cenizas de su hijo, que eran las que quería, con las que iba sembrando, ¿no? Las que iba dejando a lo largo del camino hasta llegar a Compostela. Y se tira por la mochila, se tira realmente. Ese plano recuerdo que está rodado a principios de noviembre, ni siquiera en octubre, a principios de noviembre, ¿vale? Hacía frío. Y no quiso que le doblaran en ningún momento. Se tiró al río y hasta que cogió la mochila, tal cual, no quiso que le doblaran en ningún momento. Yo creo que tiene un reflejo muy fiel, ¿no? No solo como actor, sino de cómo es él en la película. Yo creo que The Way a él es una de las películas que sentimentalmente, en lo más profundo y dentro de sus valores, conociéndole y tal, le ha marcado, estoy seguro. Porque además fue un capricho de él. O sea, no hay muchos actores que decidan, quiero hacer una película sobre esto. Vale, pero es que además de hacer una película sobre el camino, que es algo que a mí me ha gustado, voy a enseñarle el camino a toda América, a todo el mundo. ¿Dónde nací? Mi tierra. O sea, no grabamos dónde nació, evidentemente, porque el camino no pasa por ahí. Pero creo que es un legado para pensar, tanto de los Sin como de los Hernández, el que han dejado a Galicia. Porque The Way es una película icónica. Es una película temporal completamente, no está fechada en ningún año, ¿no? Y yo creo que va a quedar para la historia. Todos os camiños dis que levaban a Roma, pero iso era nos vellos tempos. Agora todos os camiños levan a Compostela, a meta das peregrinacións xacobeas. A chegada á catedral tiña que ser daquela un dos momentos máis álxidos da película e cunha dificultade engadida, a de rodar na propia catedral. Había peregrinos, entonces dijimos, no se va a doblar nada.
Y luego una cosa que nos sorprendió muchísimo, porque luego teníamos una rueda de prensa y estaba lleno de periodistas, había periodistas de todo el mundo, había más de 100 periodistas, era una cosa impresionante. Pero Martín dijo, apartarme la rueda de prensa, apartarme todo y dejarme, vamos a rodar la entrada, ¿no? Cuando estábamos entrando, Martín estaba en su mundo, íbamos cumpliendo, estábamos llegando, estábamos entrando en la catedral, ¿vale? Y entramos por la fachada principal. Entran en el Obradoiro, se quedan impresionados, por supuesto, al ver la catedral, pero no se quedan impresionados al ver la catedral porque no lo hubieran visto nunca, porque ya la habían visto, sino porque acababan el camino, terminaban el camino, llegaban al final del camino, que es la catedral, evidentemente. Entonces no era fácil, y don Julián entendió, cuando le contamos el proyecto, lo entendió perfectamente, nos ayudó, de hecho se conocieron, Martín quería conocer al arzobispo, y yo recuerdo que acudí con su nieto Taylor, porque el arzobispo no hablaba inglés y Martín no hablaba mucho español. Pero Martín tenía una cosa de inmaculada, si me pudiera recibir el arzobispo. Y dije, pues cómo no, vamos a intentarlo. Y don Julián, que es un cielo, pues lo recibió y tuvieron una conversación larga y tendida, hablaron, que no os puedo contar, evidentemente. Yo estaba allí y con el arzobispo y Taylor estaba con su abuelo. Fue extraordinario, yo me quedé impresionada. Entonces Martín, al llegar, se queda, no sabíamos qué le pasaba, se tira al suelo de rodillas, se le caen las lágrimas y empieza a caminar de rodillas. Nosotros nos quedamos perplejos, porque eso no estaba en el guión. Entonces nos corrió a todos algo por el cuerpo, que acabamos todos, si no haciendo lo mismo, todos teníamos unos lagrimones, era una cosa impresionante. Y es que realmente estábamos entrando en la catedral, habíamos hecho el camino, porque el rodaje de The Way no fue un rodaje al uso. No fue un rodaje metódico, hay que estar a tal hora, no. Hicimos el camino, realmente. Os descridos, podemos pensar que rodar unha película sobre o camiño non ten ningún sentido. A fin de contas, que é o camiño? Unhas estradas bellas e uns camiños de terra polos que pasa a xente arrastrando os pés? Pero esa vía de comunicación nos permite estar en contacto con ideas, con persoas, nos permite coñecer e ser coñecidos. Sitúanos no mundo. Xusto o mesmo que pode chegar a facer unha película ou unha serie. Sitúanos no mundo, e iso supón un retorno en todos os ámbitos, incluso no económico. Gústenos ou non unha película, axúdanos a todos de maneiras insospeitadas. Tamén podemos consideralo un milagre do camiño. Estrenamos aquí en noviembre, luego al día siguiente nos fuimos todos para Madrid, se hizo una premiere espectacular en los cines Callaos, igual recuerdo, el Rich estaba lleno porque hicimos ahí la rueda de prensa, lleno de periodistas internacionales de todo el mundo que querían hacerle entrevistas a Martin Sheen, igual que aquí, cuando fue la rueda de prensa en el Teatro Principal por la mañana, antes del estreno, que el estreno fue a la noche. Se reunió con todos y cada uno de los periodistas y los periodistas estaban impresionados con su amabilidad, su generosidad, no le importaba lo que durara la entrevista. Muchas veces le decíamos, Martín, hay que cortar, que viene el siguiente, pero estaba entregado, es como que se metía en el camino cada vez que empezaba una entrevista y había que cortarlo a veces porque decían, Martín, que no nos da tiempo a resolver todas las entrevistas que tenemos cerradas para ti, ¿no? Y para tu hijo. Una vez que terminamos el estreno aquí, se fueron a Estados Unidos y se recorrieron con un autobús de The Way, varios autobuses de The Way, preciosos, todos rotulados en distintos idiomas, etcétera, y con los peregrinos, se fue haciendo la presentación de la película por más de 50 estados. Recuerdo ver al gerente de Sacobeo con una de las infantas en Washington presentando la película de The Way con Martín y con Emilio. Sí, hicieron un despliegue espectacular. Investir en cultura supón sempre un retorno, ás veces insospeitado, como unhas patacas fritidas que se comenzan a vender en todo o mundo porque saen nunha película coreana, ou unha ruta de peregrinos que se enche de xente por causa dun libro portugués. Unha película ten unha difusión enorme. Para as industrias galegas significa ser situadas no mapa, significa unha carta de presentación. Se cadra son retornos dificilmente medibles, pero que existe un retorno está moi claro. E no caso concreto de The Way, está claro e demostrado que o retorno económico multiplicou por moito calquera axuda que lle prestásemos aos galegos. Es que no es que lo haya dado, es que lo está dando y lo seguirá dando el resto de la vida.
Porque ya te dije antes que The Way es una película atemporal, hecha con uno de los artistas, uno de los actores más importantes de América, que lo conocía todo el mundo porque era el presidente del ala oeste de la Casa Blanca, que además es gallego, cosa que nadie sabía allí, que con su hijo se acerca a otros dos gallegos que son de otra aldeíta de Afonsagrada, de Cereixido, y se juntan y deciden hacer la película. No había dinero, sí había un proyecto, un guión y un actorazo, por supuesto, y había una productora, distribuidora, y dijeron, vamos. Pero ¿cómo vamos? ¿Y dónde sacamos la financiación? Yo recuerdo cuando cuentan, y esto, ya lo veremos, vamos a rodarla, y vamos, y así fue. Luego tuvimos el apoyo, evidentemente, y luego además eso, Martín fue muy generoso, y nosotros también en este caso, muy generosos, porque dentro del contrato de The Way iba firmado que sería el embajador del Camino en América, ¿no? Eso es impagable por el patrocinio que hizo el Xacobeo, ¿no?, de apoyo a la película. Hai estudos que seguen o revirado camiño dos diñeiros dunha produción audiovisual nunha zona en concreto e sinalan que rodar nun territorio supón de maneira directa multiplicar o circulante, reactivar zonas e despois, cando semella que todo pasou e as luces da rodaxe seguiron o seu propio camiño, esa produción pode ser un escaparate no que se dá a coñecer produtos, xentes, ideas, lugares e comercios. Ademais doutras cousas intanxibles, como a propia percepción, a autoestima, o orgullo de pertencer a unha zona e demostrala ao mundo. Los productores somos creadores, ¿vale? Bien de historias reales o bien de historias de sueños, ¿no?, de ficción. Nosotros cuando hacemos dibujos animados creamos sueños, ¿no? Yo creo que los seres biológicamente tenemos una necesidad de narrar, de contar historias, ¿no? Y unos más que otros, también es cierto, ¿no? Pero los que son artistas, la gente de la cultura, los escritores, músicos, productores de cine, de televisión, de programas, etcétera, yo creo, y muchos otros, ¿vale? Da igual estar delante o detrás de la cámara, escribir un guión, que ser un director, hacer la fotografía, me da igual, todos y cada uno, hasta la persona que pone el rímel a la actriz, o la que le pone una florecita aquí, o el que hace el escenario de allá. Todos somos creadores de sueños, somos creadores de historias. Y creo que biológicamente es universal. Por eso es tan bello contar historias, ¿no? Din que cada peregrino anda un camiño distinto. Hai 1000 historias que podemos sacar do camiño con miles de matices distintos. Animémonos a contar as nosas propias historias, porque senón serán outros quen as conten. E non controlaremos a imaxe que se dá desta terra e de nós mesmos por aí adiante. E como xa dixemos, esa imaxe é importante. Eso vale mucho dinero. Esto date cuenta, no sé si recuerdas, cuando sale la gente 007 escalando por el Guggenheim, ¿no? Cuántos americanos y cuánta gente de fuera y cuántos de todo el mundo decían, yo quiero, ¿dónde está eso? En Bilbao. Y cuántos han venido a Bilbao a ver el Guggenheim porque vieron a la gente 007 escalando por allí. O, por poner otro ejemplo, ver a Cameron Díaz y a Tom Cruise con una moto recorriendo las calles de Sevilla, que escapan unos toros, no sé si las recuerdas, etcétera, ¿no? O Juego de Tronos, que se ha rodado en Andalucía. O sea, hay mucha gente, muchos turistas. Yo quiero ir al lugar donde se rodó esta película. Y aquí no es que se rodó en un sitio, es que se rodó en todo el camino, con lo cual, de ahí el objetivo de la película. Queremos crear esa necesidad del espectador y queremos que se vea afuera, porque aquí ya lo conocemos, era el objetivo de la película, era una película hecha para afuera, que la vieran la gente de todo el mundo, de diferentes culturas, y crearles la necesidad de venir a hacer esa ruta. Contar historias, narrar, probablemente o feito que nos fai máis humanos. En Galicia os camiños para contar historias nacen ao lume da lareira nas noites escuras e temos un potencial que nos pode levar moi lonxe por todas as partes. Aproveitalo é facer uso dun recurso natural sostible, ecolóxico e, por regla xeral, non demasiado contaminante. Pues contar historias, date cuenta que el Camino de Santiago ya tiene muchos años. ¿Por qué no contarla? Si es una ruta que cada día va creciendo más, cada día la gente quiere verla más, quiere recorrerla. O sea, siempre se decía que el Camino de Santiago era una ruta para hacer como peregrino. No, no, con peregrinos. Porque nunca va solo, siempre hay peregrinos. O sea, si no es aquí, es allí, ¿no? Y hay gente que decide hacerlo solo, hay gente que decide hacerlo acompañado. Se ven menos familias en el camino, creo que tenemos una necesidad de crear, y más ahora con el tema de la pandemia, del COVID, que no puedes hacer esos viajes que tú quieres hacer. El camino es una ruta fantástica
para hacer en familia, porque somos convivientes, no estamos conviviendo, es decir, además de encontrarte, también es cierto que el confinamiento nos hemos reencontrado mucho con nuestra familia, hemos tenido mucho más tiempo. Creo que el camino sería una ruta genial. Yo la he hecho con mis hijas y se la recomiendo a la gente que quiera hacer un viaje seguro, porque el camino es muy seguro, ¿no? É a maxia do audiovisual, a maxia do cine, das películas, a maxia de contar historias e tamén a maxia do camiño. E todo xunto mesturado nunha lareira galega coa maxia da xente daqui. Incluso os que non cremos temos que recoñecer que algo hai, que como as meigas non cremos nelas, pero a velas hainas. Bueno, diríamos que es un sueño hecho realidad. De una familia, no sé por qué. De ambas, de todos los que formamos el equipo de The Way. Porque al final nos impregnaron, nos inocularon el camino, la historia, esa sensibilidad para contarlo, para vivirlo, las risas, el sufrimiento, llegamos, no llegamos, lo otro, le gustará, no gustará. Llegó un momento que nos metimos en... Fue como que nos envolviera una aura a todos, nos metimos tan dentro que, claro, cuando llegó a la catedral, Martín se arrodilló y empezó a llorar. Y todos llorábamos, era una cosa... Es que acabamos de hacer el camino, no solamente de rodar una película. Habíamos hecho el camino, todos en familia, todos juntos, con un mismo objetivo, ¿no? Enseñárselo al mundo, y eso... A maxia, os astros, a casualidade, en todo caso o retorno para a comunidade é algo palpable. A cultura, contar historias, mostrar quen somos e onde estamos, é beneficioso para todos. Sí que es cierto que evidentemente es Julio Fernández y Martín Sin, por supuesto, pero yo te diría algo más allá. Es la familia Fernández y la familia Sin, ¿vale? Porque estaba la familia Sin en el rodaje. No estaba solo Martín. Estaba su hermana, estaba su cuñado, estaba su nieto, estaba su hijo, estaba su mujer, ¿vale? Y en la película no solo estuvo Julio Fernández, estaba su hija Laura, su hija Sandra, su hermano Carlos, o sea, un montón de su familia, porque además Filmas es una familia. O sea, aunque no te lo creas, Filmas es una familia, no sí, una empresa, pero muy familiar, muy familiar.